Bien, alumnitos del cuarto año de secundaria, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con las clases del segundo bimestre, empezamos en este capítulo el segundo bimestre, ¿sí? Acuérdense muy bien que tienen que hacer su carátula, tienen que copiar las clases a partir de este capítulo, el segundo bimestre. Hacemos el tema del curso de física. El tema es movimiento de caída libre, ¿sí? En física denominamos caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio, ¿no? Es decir, bajo una fuerza de gravedad, cuyo valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para cálculos matemáticos utilizaremos la gravedad, ¿no? G, que es la fuerza de gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya, muchachos? Entonces, este más o menos es el concepto de lo que vamos a estudiar ahora en lo que es movimiento de caída libre, ¿ya? Copien, por favor, y vamos a hacer las ecuaciones respectivas con su respectivo gráfico, ¿ya? Vamos. Bien, muchachos, vamos a estudiar un poquito más de este capítulo. Habíamos dicho que el movimiento de caída libre es un movimiento vertical, efectivamente, pues, ¿no? Tú ves acá una piedrita, no sé, un cuerpo que está cayendo en forma vertical, ¿cierto o no? Cae en forma vertical, está en esta posición, después para en esta posición, después aquí y después aquí. Como su movimiento es vertical, puede ser de bajada o de subida, entonces se le llama movimiento de caída libre, ¿no? Aquí tenemos que acotar algo muy importante. Estos movimientos se realizan despreciando el rozamiento del aire, es decir, se realiza en el vacío. Les explico por qué. Profesor, ¿pero por qué se desprecia el rozamiento del aire? Vamos a ver. Como ustedes pueden ver, yo tengo acá dos hojas, ¿cierto o no? ¿Ya? Estas dos hojas, ¿qué pasaría si uno yo la arrugo? Mira, presta atención, ¿eh? Lo estoy arrugando así. Ahí está. Y esta hoja no la arrugo, que está acá. Entonces yo lo que voy a hacer, lo voy a soltar, ¿sí? Lo voy a soltar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces lo soltamos al mismo tiempo. En el experimento que estoy haciendo, ¿quién cayó primero? Es obvio, quien cayó primero es la hoja de papel arrugada. O sea, lo voy a recoger ya un ratito. Esta hojita que está acá, yo la había arrugado. Entonces, en el experimento que yo hice, el que cayó primero fue esto. Y el que se demoró fue esta hoja, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Saben por qué esto cae primero? Porque el experimento que yo he hecho, no lo he hecho en el vacío. Ustedes saben muy bien que esta hojita que tú ves acá, acá tiene una especie de una área. Entonces el aire hace que empuje a la hoja así y caiga así, miren. Así, 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 así. ¿Te das cuenta? Entonces acá se está considerando la resistencia del aire así. Lo va, como que lo va deteniendo y va cayendo poco a poco. En cambio, perdón, la hojita de papel no, pues. Su área es pequeña y cae nomás. Esto sucede porque hay presencia de resistencia del aire. Pero si nosotros hacemos el experimento en el vacío, sin rozamiento de aire, donde no hay nada de aire, si yo cojo esta hoja y cojo este papelito, si yo lo suelto, van a caer así. Los dos al mismo tiempo. Eso es en el vacío. O sea, en otras palabras, en el vacío significa donde no hay aire. O sea, cerramos todo y no hay aire. Pero cuando hay aire, entonces los cuerpos, el que pesa más cae más rápido, ¿ya? Por eso decimos lo siguiente. Cuando decimos que un cuerpo que está en caída libre, significa que el único o la única fuerza que aparece en el vacío, o sea, donde no hay aire, es su peso. Por acción de su peso genera una fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad ya habíamos dicho que vale ¿cuánto? 9,8 metros, 9,81 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente. Pero para cálculos matemáticos habíamos asumido que eso iba a valer 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a suponer, habíamos dicho que la fuerza de gravedad que ha sido originada del peso del cuerpo. Es obvio, pues, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí
Vamos a ver acá, en forma vertical. Mira, si yo estoy en forma vertical, si yo tengo una piedrita acá, este es el piso, mira. Ahí está. Esto que está acá es el suelo, ¿ya? Entonces, este es el suelo. Esto que está acá es el suelo. Y yo veo que a una cierta altura hay una piedra, ¿no? Entonces, a una cierta altura, y alguien lo va a lanzar. Por acción, pum, lo lanza. Y ese cuerpo va a estar por acá, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Ahí está. Va a pasar un determinado tiempo T y el cuerpecito está en esa posición. Entonces, si estamos diciendo que todo el estudio de este capítulo se hace sin considerar la resistencia del aire, o sea, es decir, en el vacío, la única fuerza para que el cuerpo caiga, ¿qué cosa es? Su peso. Su peso es una fuerza de gravedad. Ese peso se llama fuerza de gravedad. Entonces nosotros trazamos el peso. Esto es el peso. Esa fuerza se llama fuerza de gravedad. Entonces la única fuerza que jala el cuerpo para que caiga el peso en el vacío es la fuerza de gravedad. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos a ver. Si se habíamos dicho que para cálculos matemáticos la gravedad era igual a 10 metros por segundo al cuadrado, vamos a suponer que esta esfera o esta pelotita o esta piedrita tenga una velocidad, perdón, una aceleración, velocidad de 8 metros por segundo. Ahí está. O sea, se lanza con esta velocidad de 8 metros por segundo. Sabemos muy bien que estamos trabajando en el movimiento de caída libre, es decir, en el vacío. Entonces va a pasar un segundo. Pasa un segundo. Entonces, ¿qué va a pasar si pasa un segundo? Significa que su velocidad se va a incrementar. ¿En cuánto se va a incrementar? En 10. ¿Por qué? Porque acá dice 10 metros por segundo al cuadrado. Significa que por cada segundo que pasa, su velocidad va aumentando ¿de cuánto en cuánto? De 10 en 10. Aumenta porque está cayendo, pues. Si que sube, disminuye, ¿sí o no? En este caso está cayendo el cuerpo. Entonces, pasó un segundo, ya no es 8. ¿Cuánto será? 18. Profesor, ¿por qué 18? Porque aumentó de 10 en 10. ¿No ves que la gravedad vale 10? La gravedad vale 10. O sea, por cada segundo que pasa, su velocidad va aumentando de 10 en 10 por cada segundo. Por eso es segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaría, profesor, si acá fuera otro segundo? Entonces la velocidad en esta posición ya no va a ser 18. ¿Cuánto será? A 18, súmale 10, ¿cuánto sale? 28. Ahí está. Siempre le vas a sumar 10, 10, 10. ¿Por qué? Eso es por cada segundo. Profesor, ahora pasó otro segundo. Entonces su posición en la velocidad, perdón, en esa posición, ¿cuánto será? A 28 hay que sumarle 10. 38 metros por segundo. Como tú te das cuenta, la aceleración de la gravedad, si nosotros la vamos a considerar para cálculos matemáticos como g igual 10 metros por segundo al cuadrado, significa que por cada segundo que pasa, el pesito que está ahí está descendiendo de 10 en 10 su velocidad. Si partió con 8 metros por segundo, va a pasar un segundo, ya no va a tener 8 metros por segundo. Ahora, ¿cuánto va a tener? 18 metros por segundo. Pasa otro segundo, está en esta posición, ya no va a tener 18 metros por segundo. ¿Cuánto va a tener? 28 metros por segundo. Y así sucesivamente. ¿Ya, muchachos? Vamos a copiar. Bien, alumnitos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que el cuerpo que habíamos hecho en estudio estuvo bajando, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si el cuerpo sube ahora? ¿No? Por ejemplo, así, miren. Por ejemplo, yo tengo este plumón, ¿cierto? ¿Y yo qué voy a hacer? Lo lanzo. Ahí está. O sea, en la trayectoria de este cuerpo fue así, miren. A medida que iba subiendo, su velocidad en algún momento se va a detener. ¿Y de ahí qué hace? Baja. O sea, en otras palabras, si el cuerpo sube, si yo lo lanzo, ¿su velocidad aumenta o disminuye? Disminuye. Porque inicialmente fue rápido y conforme fue avanzando, avanzando, por acción del peso, que lo jala hacia abajo, ¿qué hace? Se va deteniendo. O sea, va así, ¿no? Así, 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 y ahí va bajando, bajando.
Sigue, llega hasta un punto máximo, y ahí ¿qué hace? Baja. Entonces, si un cuerpo sube, entonces su velocidad va disminuyendo. ¿De cuánto en cuánto? De 10 en 10. Vamos a suponer que yo lo lance con 80 metros por segundo. Ahí está. Va a pasar un segundo, jóvenes. Entonces su velocidad en esta posición ya no va a ser 80. Como la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significa? Que la velocidad va disminuyendo de 10 en 10. Entonces, si yo lo lancé con 80, pasa un segundo, ya no va a ser 80. ¿Cuánto va a ser? 70. ¿Por qué ha disminuido de 10 en 10? Porque la fuerza de gravedad, ¿cuánto vale? 10 metros por segundo al cuadrado. Pasa otro segundo, estará por acá, si no. Entonces, ¿cuánto será? 60 metros por segundo. Pasa otro segundo, entonces mira que su velocidad va disminuyendo. Antes era 80, 70, 60. ¿Cuánto será acá? 50 metros por segundo. ¿Correcto? Igualito acá. Pasa otro segundo. Entonces ya no es 50. ¿Cuánto será? 40 metros por segundo. Eso siempre va a suceder. ¿Ya, muchachos? Eso es cuando los cuerpos suben. ¿Ya? Vamos a ver algunas consideraciones. Vamos a suponer que yo, bajo una misma línea de referencia, este es el suelo. Este es mi nivel de referencia. ¿Ya? Nivel de referencia, que es el suelo. Si yo lo lanzo, por ejemplo, con 90 metros por segundo, bajo la misma línea, acuérdate muy bien que el cuerpo va a tener esta trayectoria. Sube, 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 sube. Va a llegar un momento en el cual acá, su velocidad, ¿cuánto vale? 0. Esta es justamente la velocidad en un punto máximo, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando el cuerpo logra alcanzar su máxima altura. Ahí está. Vamos a suponer que esto que está acá es la altura. ¿Está bien? Entonces, esto vendría a ser la altura máxima. En su altura máxima, su velocidad en este punto, ¿cuánto vale? 0. Porque el cuerpo, como yo le decía, lo lanzo, sube, 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 y por acción de su peso, que lo jala hacia abajo, lo va deteniendo, pues. Y va a llegar a un momento en el cual, pum, se detiene. En ese instante, ¿qué hace? Baja. Pero en ese instante, su velocidad, ¿cuánto vale? 0. Si yo lo lanzo con 90 metros por segundo, entonces va a bajar con 90 metros por segundo. Si yo lo lanzo con una velocidad de 90 metros por segundo, bajo la misma línea está bajando con 90. Profesor, ¿y qué pasaría si el cuerpecito está por acá? Entonces, acá me está marcando 40 metros por segundo. Entonces, tú trazas una línea de referencia, es una línea, y en la misma línea, el cuerpo cuando llegue a esa posición, hacia abajo, ya está bajando. Si está subiendo acá con 40, ¿con cuánto baja? Con 40. Ahí está, 40 metros por segundo. ¿Ya, muchachos? Además, tenemos que darnos cuenta que el tiempo de subida es igual a ¿quién? Al tiempo de bajada. Tiempo de bajada. Pero eso se da en una misma línea de referencia. ¿Ya? Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Vamos a hacer algunas expresiones matemáticas, ¿ya? Por ejemplo, unas pequeñas formulitas que me van a determinar a mí calcular justamente lo que yo quiero. Por ejemplo, para hallar la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos, voy a poner más menos, ¿sí? Más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí está. Eso que está ahí es la formulita para hallar la altura. Ahí está, muchachos. ¿Ya? Luego tenemos otra formulita, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Esa es la segunda formulita en nuestro
tema de movimiento de caída libre. Luego tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Eso que está ahí es la formulita de caída libre, ¿no? Y finalmente, la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo sobre 2, pero multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. Entonces, de esa manera podemos calcular la altura. Muy bien, entonces todo esto que está acá es igual a las ecuaciones o las formulitas que aparecen en caída libre. Ahora, usted está viendo que acá aparece más menos, ¿o no? Más menos, más menos. Aquí la única ecuación que se utiliza con signo positivo. Entonces tenemos que considerar si es más, es porque el cuerpo está subiendo. Sube. ¿Está bien? Cuando es más. Y si es menos, es porque el cuerpo está bajando. Bájase. Ahí está. ¿Ya, muchachos? Perdón, pequeño lapsus. Si sube es menos y si baja es más. ¿Ya? Un pequeño lapsus, ¿ah? Pequeño lapsus. Se considera negativo cuando los cuerpos suben. Es obvio, pues, ¿no? Suben. Entonces, hay dificultad. Va disminuyendo su velocidad. Entonces, si es negativo es porque sube y si es positivo es porque baja. Y usted va a colocar de esa manera. ¿Ya? Vamos a cuadrarlo bien para que se vea. Ahí está, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, muchachos. Copien, por favor. Vamos. Copien, copien. Bien, muchachos, vamos a solucionar los ejercicios, ¿sí? Empezamos con 2 ejemplos, ¿ya? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Solución por acá. Vamos a ver, muchachos, de cuarto año de secundaria. A ver, solución. Miren, muchachos, ahí está. Dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba, dice, ¿no? Entonces, con una rapidez de 40 metros por segundo. Vamos a suponer que este es el piso, pues, ¿ya? Ahí está el piso, ¿lo viste? Sí, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿No? Voy a lanzar la pelota hacia arriba. Entonces, si la voy a lanzar hacia arriba, voy a hacerlo un poquito más abajo. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Miren, esta es la pelota. Ahí está la pelota. La voy a lanzar hacia arriba. Ahí está. Muy bien. La estoy lanzando hacia arriba. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40 metros por segundo. Ahí está. ¿Lo viste o no? Sí, ¿no? Ahí está, mira. Esta es la pelotita. Lo estoy lanzando con una rapidez de 40 metros por segundo. La pregunta es calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, para que ustedes lo entiendan qué es tiempo de vuelo, por ejemplo, este es el Blue Motion. Yo lo lanzo con una velocidad. Está en el aire y ahí se detiene. ¿Y de ahí qué hace? Baja. Vamos a suponer que cuando yo lo lancé con una velocidad, fue avanzando, avanzando, hasta llegar a su altura máxima. Y en su altura máxima, la altura de aquí hasta acá es máxima. Vamos a suponer que aquí se demoró 10 segundos. Entonces cuando baja, también se va a demorar 10 segundos. El tiempo de vuelo justamente es el tiempo que estuvo en el aire. Ahí está. ¿Y cómo lo podría calcular? El tiempo de vuelo como el tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Correcto? Pero tú sabes muy bien que estos experimentos se hacen en el vacío, donde no hay aire. Entonces, si yo lo lanzo y llega a su altura máxima con 8, ese es el tiempo de subida. ¿Y va a bajar con cuánto también? Con 8. Ese es el tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de
bajada. A ver, vamos a suponer que aquí se detenga. Entonces, en esta posición, su velocidad final, ¿cuánto vale? 0. ¿Cierto o no? Entonces, me están pidiendo el tiempo de vuelo. Entonces yo digo, el tiempo de subida. Vamos a hallar el tiempo de subida. TS, tiempo de subida. Entonces, ese 40 vendría a ser la velocidad inicial, pues sí o no. Porque lo estoy lanzando con esa velocidad. Entonces tú dices, profesor, 40 metros por segundo es la velocidad inicial. Ahí está. Entonces yo recurro a mi formulita y digo lo siguiente. Yo sé, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿El cuerpo está subiendo o está bajando, muchachos? Está subiendo. Entonces es menos gravedad por tiempo. Ahí está. Velocidad final, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya? ¿Por qué vale 0? Porque justamente ese es el tiempo de subida. El tiempo de subida justamente es cuando al final el cuerpo se detiene. Porque de ahí, ¿qué hace? Baja. ¿Cierto? Entonces, justo cuando se detiene, ese es el tiempo de subida. ¿Ya? Entonces, en esa posición, la velocidad final vale 0. Velocidad inicial, ¿con cuánto salió? Con 40. La gravedad es dato, vale 10. Por el tiempo, pero es un tiempo de subida, ¿sí o no? Entonces vamos a poner tiempo de subida. Este menos 10 veces tiempo de subida pasa al otro lado. 10 veces tiempo de subida es igual a 40. El 10 está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir 40 entre 10, 4 segundos. ¿Qué tiempo estuvo en el aire? De subida, 4 segundos. Y de bajada, también 4 segundos. Entonces, si el tiempo de subida vale 4, el tiempo de bajada vale 4 también. ¿Cierto o no? Por lo tanto, me piden ayer el tiempo de vuelo. Voy por acá y diré el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que estuvo en el aire. Tiempo de vuelo es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Y eso qué tiempo es? 8 segundos. Y eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya, muchachos? Perfecto. Fácil, ¿verdad? Profesor, el siguiente ejercicio, solución. Ahí está. Me piden una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba. Ah, ya, profesor. Dibujamos por acá, ¿no? Vamos a poner por acá. Ahí está. Y este que está acá vendría a ser, ¿qué cosa? La piedrita, pues, ¿no? ¿Con cuánto lo lanzo? Ese vendría a ser la velocidad inicial. ¿Con cuánto lo lanzo, muchachos? 80 metros por segundo. Me piden la altura máxima. ¿Cuándo va a ser la altura máxima? Cuando la velocidad final, ¿cuándo valga? 0. ¿Por qué? Porque es la máxima altura que va a llegar ¿quién? Justamente esta piedrita. Entonces lo que me están pidiendo a mí es la altura máxima. Entonces la altura máxima viene desde el suelo hasta aquí, pues. Todo esto que está acá es altura máxima. Ahí está. Y justamente cuando llega a ser su altura máxima, aquí en esta posición, su velocidad final, ¿cuánto vale? 0. Porque de ahí, ¿qué hace? Baja. Entonces, al bajar, la altura se achica, pues. Ya no sería máxima. Muy bien. Nosotros sabemos lo siguiente. Algo muy importante, ¿cierto o no? Tenemos que calcular ¿qué cosa? Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, ¿no? Hay una formulita que nos relaciona, ¿sí o no? Tú sabes que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿El cuerpo está subiendo o está bajando? Está subiendo, entonces es menos 2 veces la gravedad por la altura. Y esa es la altura máxima. La final, ¿cuánto vale final? 0, 0 al cuadrado. Inicial, ¿con cuánto lo lanzaste? Con 80 al cuadrado. Menos 2 veces ¿quién? La gravedad, pero la gravedad es dato, es 10. Por la altura máxima. Ahí está. Ahí está. Entonces, acá me sale 20, ¿sí o no? Porque acá sería 0. 8 por 8, 64. 6400. Y la multiplicación de 2 por 10, ¿cuánto es? 20 veces la altura máxima.
Profesor, esta altura máxima multiplicado por 20 pasa al otro lado. Sería 20 veces la altura máxima. Es igual a 6.400. Pero ese 20 está multiplicando, ¿sí o no? ¿Cómo pasa? A dividir. Entonces la altura máxima, muchachos, va a ser igual. A ver, ¿no es cierto que dividiendo 6.400 entre 20, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 320. Ahí está. ¿320 qué? Metros, pues. Metros, porque es altura. Y eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Bastante sencillo, bastante explicable y solamente es cuestión de que ustedes lo entiendan. Vamos, a copiarlo. Bien, muchachos, vamos a concluir con dos ejercicios más. Ejercicio 3 y ejercicio 4, ¿ya? ¿Qué dice? Ver, vamos, con ganas, con ganas. ¿De qué altura fue soltada una piedra que llega al suelo en 6 segundos? Ah, profesor, ahora lo voy a soltar. No sé de qué altura. Debo suponer que la piedrita está a una cierta altura. Ahí está. Vamos a suponer que está en la azotea de un edificio, ¿no? Y vamos a ver, vamos a hacer un poquito más acá. A ver, por acá. Mira, mira. Esta es la azotea de un edificio. Vamos a suponer, pues, no es una azotea, no sé. Ya, ahí está. Acá hay una piedra. ¿Ya? Y me dice, ¿de qué altura fue soltada una piedra? Bueno, no sé de qué altura. Entonces, si la altura está más o menos así, entonces esta debe ser la altura. Ahí está. Vamos a hacerlo por acá. Ahí está. ¿De qué altura? No sé, pues. Ahí está. ¿Ya? Dice, ¿de qué altura fue soltada? Cuando a mí me dicen soltada o se deja caer, o parte, se suelta el reposo, entonces significa que la velocidad inicial fue 0. No le estoy lanzando la piedra. Me dice, lo suelto. Ahí está. ¿Cierto? Entonces la velocidad inicial en ese proceso, ¿cuánto vale? 0. Aquí la velocidad inicial es igual a 0, porque lo suelto. La palabra soltada significa velocidad inicial 0. Una piedra que llega al suelo ¿en cuántos segundos? Acá llegó. ¿En cuántos segundos? En 6 segundos. Ahí está. Profesor, esta piedra ha sido lanzada en 6 segundos. Vamos a hacerlo por acá. 6 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo. Entonces me pide de qué altura fue lanzada esa piedra. Tú sabes muy bien que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más porque el cuerpo está en bajada. Si el cuerpo estuviera subiendo, pongo menos. Entonces, más, aquí está más, 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la altura, ¿qué va a ser igual? Vamos. La altura va a ser igual. A ver, velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Entonces, esto se elimina. 0. Y te está quedando 1/2 de la gravedad. Pero la gravedad, ¿cuánto vale? 10. Ahí está. Gravedad es igual a 10. ¿Ya? ¿Por qué tiempo? ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Cuánto es el tiempo acá? 6 segundos. Entonces acá vas a poner 6 al cuadrado. Entonces la altura va a ser mitad de 2, 1, mitad de 10, ¿cuánto es? 5. 5 por 1 me sale 5, muchachos. ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? 36. Entonces, ¿de qué altura fue lanzada? 36 por 5 metros. ¿Y 36 por 5 cuánto me sale? 180 metros. Ahí está. Y eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya? De esa altura fue lanzada justamente la piedrita. Pues ahí está. Muy bien. Vayamos a otro ejemplo. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice, muchachos? Vamos, lean. Vamos, lean. En el siguiente movimiento vertical, ¿sí?, de caída libre, determinar el tiempo desde A hacia B. Entonces, este es un movimiento vertical. Ahí está. ¿Partió con cuánto? En A, con 70. Esa es la velocidad inicial. Y llega a B, ¿con cuánto? Con 20 metros por segundo. Es obvio que si acá es 70, acá debe ser menos, pues. Porque el cuerpo, conforme va subiendo, disminuye la velocidad. Muy bien, muchachos. Entonces, solución por acá. ¿Y qué podemos decir? Solución. Ahí está.
¿Qué podemos decir? A ver, ¿qué expresión dentro de las formulitas que le he dado podría, porque me están pidiendo qué cosa, determinar el tiempo? Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos, porque el cuerpo está subiendo, gravedad por tiempo. Final, esto vendría a ser final, ¿sí o no? Esto vendría a ser inicial. Esto es posición inicial y esta es posición ¿qué? Final, pues. Entonces me piden la velocidad final. ¿Cuánto es? 20. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 70. Menos la gravedad, eso es dato. ¿Cuánto vale? 10. Esta 10 veces t, que es el tiempo, está con menos. ¿Cómo pasa? Con más. Bajo el 70 y esto que es positivo más 20 pasa a restar. Entonces, eso es una ecuación muy sencilla. Decimos que 10 veces el tiempo sería la diferencia de estos dos, que es 50. 10 por cuánto me sale 50, profesor, 5. ¿5 qué? Segundos. Ah, ya, ¿qué significa? Me dicen, en el siguiente movimiento vertical de caída libre, determinar el tiempo de A hasta B. ¿Qué significa? Que este cuerpo, para que se traslade de esta posición A hasta la posición B, ¿qué tiempo he demorado? 5 segundos. ¿Ya, muchachos? Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. No se olviden hacer su tarea. Ahora voy a colgar mañana a primera hora a las 8 de la mañana. Está colgado su tarea y su clase virtual. ¿Ya? Eso sería todo. Estudien, por favor. Es el mayor consejo que les doy. No pierdan su tiempo. ¿Ya? Vamos a copiar.